Me voy a permitir hacer una semblanza del doctor Gunder Dietz. Es licenciado en Antropología Social, Antropología de América, Filología y Filología Hispánica en las universidades de Göttingen y Hamburgo, maestría y doctorado en Antropología por la Universidad de Hamburgo también. El doctor es investigador titular en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, coordinador del Grupo de Investigación Cuerpo Académico Estudios Interculturales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Colegio Mexicano de Investigación Educativa y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Es secretario general de la International Association for Intercultural Education. Ha desarrollado trabajos etnográficos sobre artesanías e indigenismo, así como sobre comunidades indígenas y movimientos étnicos en Michoacán, y sobre colectivos inmigrantes, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, multiculturalismo y educación intercultural en Hamburgo, en Andalucía y en Veracruz. Es director del proyecto de investigación Diálogo de Saberes, Haberes y Poderes entre actores educativos y comunitarios, una etnografía reflexiva de la educación superior intercultural en Veracruz, realizado por el Instituto de Investigaciones en Educación y la Universidad Veracruzana Intercultural y patrocinado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se ha desempeñado como docente en diversas universidades, en la de Hamburgo, Granada, Aalborg, Gante. Ha desarrollado estancias de investigación en el Centro de Estudios Antropológicos, el Colegio de Michoacán, el Departamento de Antropología Americana y el Instituto for Comparative and Multicultural Studies, ambos de la Universidad de Hamburgo. En the School of Postgrade Interdisciplinary Research of Interculturalism and Transnationality de la Universidad de Aalborg, en el Stempum Interkulturell Onderwijs, perdón por la falta de alemán, pero bueno, Universidad de Gante en Bélgica, y en el Centro for Comparative Immigration Studies y el Center for Iberian and Latin American Studies, ambos de la Universidad de California, San Diego. Nos da mucho gusto tenerlo en esta casa de estudios y esperamos contar con su conferencia. ¿Se oye? Sí, ¿no? Sí. Muchas gracias por la presentación. Agradezco mucho al Instituto Politécnico Nacional y a los organizadores de este evento el honor de poder dirigirme aquí en este momento inaugural del 9º Foro de Investigación Educativa a ustedes. Es un gran gusto compartir con un evento que ya tiene varias ediciones anuales, compartir algunas reflexiones precisamente sobre la temática a lo que nos convoca el foro, de nuestra contribución tanto académica como en las políticas públicas que se refiere a el sistema educativo nacional, a la calidad de la educación y a la necesaria innovación educativa. En este sentido, mi contribución, que se inscribe en el eje ya mencionado por el secretario académico, en el eje sobre desarrollo social, tiene como punto de partida la diversidad como tema, la diversidad como enfoque teórico, pero sobre todo la diversidad como desafío. Los que trabajamos en investigación educativa sabemos que los sistemas educativos históricamente no fueron diseñados para reconocer la diversidad, no fueron diseñados para tratar la diversidad, sino al contrario, para anularla, para convertir lo heterogéneo en homogéneo, para convertir identidades plurales en una sola identidad nacional
una identidad ciudadana, una identidad única. En la época actual, en la que estamos intentando redefinir el concepto de desarrollo social, algunos hablan del post-desarrollo, Arturo Escobar creo que acuñó este término, otros hablan de sustituir de una vez la noción de desarrollo por otras nociones de buen vivir, de bien vivir o de algo que venga más de las propias comunidades o de los propios pueblos. En esta época creo que es aún más importante hacer un acto de sinceridad, una especie de balance de qué hemos contribuido desde la investigación educativa al análisis de la situación educativa del México rural en relación al México urbano, del México mestizo en relación al México indígena y a los muchos otros Méxicos que conforman este país, y por supuesto también a la relación entre diferentes sistemas educativos, subsistemas educativos que, como ustedes saben, están siendo evaluados, están siendo criticados y se supone que están siendo reformados. Entonces la temática es muy actual, es una cuestión urgente a la que nos dedicamos en reflexiones, en mañanas como la de hoy, y donde quiero hacer el énfasis en mi exposición es, como punto de partida, en los abismos que vemos. No solo abismos de calidad que cualquier prueba, llámese enlace, llámese de otra manera con cada reforma educativa, pero cualquier prueba arroja los mismos resultados. El sistema educativo nacional se caracteriza por abismos de calidad que reflejan las desigualdades que de por sí existen al interior de nuestra sociedad. Pero aparte de esto, hay otros abismos que quisiera mencionar como punto de partida. En primer lugar, vemos, y ustedes lo conocen, un abismo entre la teoría y los que hacen políticas educativas y la práctica, áulica, extraáulica. En teoría van cambiando los paradigmas y en la práctica la situación sigue a menudo de la misma manera, sobreviviendo reformas educativas, generando una actitud de resiliencia, a veces incluso de resistencia ante esas reformas impuestas desde arriba por los propios actores, por los agentes del sistema educativo nacional. Entonces ahí tenemos un primer abismo que algunos lo llaman el abismo de implementación, es un poco un lenguaje burocrático, pero básicamente es la gran diferencia entre los decires y los haceres del sistema educativo nacional. El segundo abismo, y ahí entramos nosotros directamente, es muy llamativo y lo vemos cuando actuamos como consultores, como asesores de Ceneval, del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación o de otras entidades que también se dedican a la transformación educativa. Nos llama la atención la gran distancia que hay entre aquellos que hacen políticas educativas y aquellos que investigamos sobre las políticas educativas. Estamos en un diálogo, sin embargo, no logramos, y lo sabemos y lo comentamos críticamente en muchos congresos, en foros, etcétera, que la calidad de la investigación educativa que hay en México, el COMIE lo ha demostrado, los congresos, foros como estos lo demuestran, es una calidad a alturas internacionales. Estamos inmersos en redes internacionales, nos intercambiamos, etcétera, pero ¿cómo es posible que no logremos impactar en aquellos que son políticamente responsables de la calidad del sistema educativo, de la calidad de la formación docente, de la calidad de la evaluación de la educación, etc. Entonces ahí tenemos otro abismo. Y por supuesto a esto se suman cuestiones dentro de la investigación educativa, como son el abismo entre la investigación básica y la investigación aplicada, entre aquellos que se dedican a teorizar sobre alternativas, sobre otras formas de educar, y lo realicen en algunos pequeños proyectos piloto que a menudo se quedan al margen del sistema educativo, y aquellos que están inmersos en la formación docente, tanto inicial como continua, en su quehacer profesional. Entonces, estos abismos los quería mencionar como punto de partida para explicar el por qué voy a hablar tanto de retos, de desafíos y de lagunas que percibo y que percibimos quienes trabajamos
más en la parte del México rural, del México indígena, de lo que Bonfil Batalla llamaba en su célebre libro El México Profundo, que tanto ha aportado a este país, pero que no se ve reflejado en el sistema educativo nacional como tal. Lo que he preparado para esta mañana es una presentación en la cual me quiero centrar, en primer lugar, en algunas cuestiones como punto de origen que tienen que ver con la historia de la educación, en este caso rural, mexicana, para hablarles de tres tipos de desafíos, los que llamo aquí el nacionalismo metodológico, la migración de discursos a nivel nacional y luego el concepto mismo de diversidad y cómo se acomoda, cómo se visibiliza o no se visibiliza en el ámbito educativo. Y después, en la segunda parte, proporciono un ejemplo del proyecto que ya se mencionaba en las palabras introductorias para ofrecer algunas pistas para alternativas que puedan ir más allá de estos abismos que mencioné al inicio. El legado del indigenismo tiene que ver con que en México ya existe una política desde la Revolución Mexicana de reconocer la diferencia, en este caso la diferencia etnolingüística, la diferencia etnocultural de los pueblos originarios, pero todo el diseño del subsistema de educación indígena está pensado para deshacer esa diferencia, para invisibilizar, para homogeneizar, para integrar a la nación mexicana en términos iguales, perdiendo su identidad específica de aquellos que se consideraban, con palabras de Lázaro Cárdenas, que todavía no se han mexicanizado porque todavía tienen identidades indígenas. Entonces hay todo un sistema del anterior Instituto Nacional Indigenista, hoy CDI, para dedicarse a la integración de los pueblos originarios, pero siempre es una integración unidireccional. Este es un célebre modelo de áreas de acción del INI, diseñado a partir del antropólogo Aguirre Beltrán, en el cual la ciudad irradia cultura nacional, irradia lengua nacional, cultura mestiza, etcétera, hacia el campo, desde lo urbano hacia lo rural, desde lo mestizo a lo indígena, para que lo indígena adopte la gran cultura nacional, el monolingüismo en español, etcétera. Esto es algo que en aquella época postrevolucionaria parecía una innovación educativa, utilizando un sistema muy innovador para la época, por supuesto, en el cual internados indígenas, como este en Paracho, Michoacán, se utilizaban para, en términos de la época, aculturar al indio para que pierda su identidad propia, para que se vuelva mestizo y para, regresando del internado, actúe como, en palabras de la época, agente de aculturación, para convencer a sus vecinos, a sus familiares, a los miembros de la comunidad, de dejar de hablar la lengua, de dejar de sentirse orgulloso por su identidad, para convertirse en campesino a secas, en trabajador urbano, etc. Esto ha generado toda una tradición paradójica de bilingüismo. Aquí un ejemplo nuevamente de aquella época, años 50, 60, en la meseta purépecha de Michoacán, donde se utiliza la lengua indígena para dejar de hablarla. Es una cuestión paradójica, los lingüistas lo llaman bilingüismo transitorio, aprender a leer y a escribir en la lengua originaria para después dejar de hacerlo cuando sales de la primaria, por lo cual hay un subsistema en el cual se admite la lengua materna, porque la lingüística ha demostrado que la lectoescritura hay que hacerlo en la primera lengua siempre, pero siempre con el mensaje implícito de que tu lengua en el fondo no sirve para la modernidad, no sirve para la época contemporánea. Y esto, por supuesto, es un mensaje colonial de hace ya 500 años, donde siempre se decía, para que tú puedas integrarte, para que tú puedas ser parte de esta sociedad, tienes que dejar de hablar esta lengua. Ustedes lo ven con este ejemplo, aunque no hablemos purépecha, veremos que, por supuesto, en los años 50, utilizando préstamos lingüísticos como tienda, café, etc., nadie en la meseta purépecha compraba en este tipo de tiendas.
es la modernidad reflejada en español, pero enseñada en la lengua indígena para mostrar que tú en tu legado cultural no tienes los elementos para participar plenamente en la modernidad. Otro ejemplo, por supuesto que en los años 50, 60, nadie en la meseta purépecha dormía en una cama de este tipo y menos recibía la visita de un médico vestido de blanco, pero el ejemplo nuevamente muestra que si aspiras a la modernidad, tienes que dejar tu lengua y tu cultura detrás para incorporarte a lo que somos todos en México. Y por eso estas cartillas de alfabetización de las que saqué los ejemplos de la SEP comienzan en la lengua indígena, pero terminan en español, porque ya has aprendido a leer y escribir, ya puedes hablar español, y entonces deja atrás tu lengua con esta imagen típica, por supuesto, de la Revolución Verde, la industrialización, el campesino que le da la mano al obrero, porque el obrero es el futuro y te muestra el camino hacia la ciudad y el camino hacia la fábrica. Y luego nos quejamos de todas las olas migratorias, la pérdida de capital humano, la huida de cerebros, o como queramos, la fuga de cerebros, como queramos llamarlo, del campo a la ciudad y de México a otros países. Entonces, esto no es una cuestión circunstancial, sino que el sistema educativo está pensado desde el centro para la periferia, desde lo urbano para lo rural y desde lo monocultural y monolingüe para, de alguna forma, acomodar esta diversidad. Y esto persiste incluso en épocas contemporáneas, donde el magisterio bilingüe, que es el que había sido empleado y formado para generar este tipo de procesos de transición lingüística y cultural, donde ese magisterio bilingüe ahora ha descubierto en su propia identidad como bilingüe una forma de articular proyectos educativos propios, pensados desde la comunidad, pensados desde lo propio. Y entonces surgen nuevas experiencias muy innovadoras de aprendizajes situados, contextualizados, pero surgen, como digo, al margen del sistema educativo, porque el sistema educativo, incluso llamándose bilingüe intercultural, como hoy ocurre en preescolar y primaria en regiones indígenas, sigue pensándose, planeándose, diseñándose y ahora también evaluándose desde el centro y no desde los propios actores. Esto es uno de los principales problemas y es un legado no solo de centralismo, sino de alguna forma también un legado de nacionalismo pedagógico que no da voz a los otros actores, a las comunidades, para articular proyectos educativos que den sentido a sus realidades, a sus contextos locales y regionales. ¿A qué desafíos nos lleva entonces este tipo de legado? El primer desafío lo he llamado con Wimmer y Glick-Schiller, dos estudiosos de las migraciones, el desafío del nacionalismo metodológico. ¿Qué quiere decir este término? Ustedes saben que el concepto de nación es un concepto bastante reciente en la historia. Surge en el siglo XVIII, en el siglo XIX se oficializa y hay una especie de nacionalización de las poblaciones por contagio. Aquí el típico contexto de origen europeo es una tabla de nacionalidades o de mentalidades nacionales de finales del XVIII, donde medio en caricatura y medio en serio se retratan cómo son los españoles vistos por los franceses vistos por los alemanes, los italianos vistos por los austríacos, etc. Y entonces cada grupo hegemónico en cada una de estas regiones de Europa comienza a partir del siglo XVIII a inventarse como diferente a sus vecinos para crear esta imagen homogénea, o supuestamente homogénea, de que todos somos connacionales porque somos tan distintos de lo que ocurre al otro lado de los Pirineos, al otro lado del Rin, al otro lado de etcétera, etcétera. Este proceso que Brubaker, un estudioso del nacionalismo, ha llamado el nacionalismo nacionalizante, es algo que no cesa, porque el nacionalismo se basa en comunidades imaginadas. Muchos historiadores lo han demostrado. No hay una sustancia real que defina nacionalidades, sino que es el resultado de todo un proyecto histórico, político de selección de quiénes somos nosotros frente a nuestros vecinos.
¿Cuál es ahora lo específico en América Latina? En América Latina no nos hemos definido como connacionales. Frente a los vecinos de fuera, somos mexicanos porque no somos guatemaltecos porque no somos ticos, etcétera, etcétera, sino esto en América Latina, en el contexto postcolonial, se ha hecho recurriendo a categorías de origen colonial. Nos inventamos como connacionales porque somos mestizos desde la Revolución Mexicana, en otros contextos porque somos criollos o porque somos descendientes de esclavos africanos, etc. Entonces, el sistema de castas, que es un sistema jerárquico que aquí solo intentamos mostrar en sus características más generales, es algo que persiste en la forma como nos identificamos y cómo percibimos precisamente diversidad. No solemos percibir la diversidad demográficamente existente, la diversidad real, sino que percibimos diversidad en función de estas categorías de origen colonial. Y estas son categorías mentales, pero son categorías que han sido políticamente utilizadas desde inicios de la colonia. Recuerden la República de Indios, la República de Españoles, y luego estos cuadros coloniales. Esto es de Colombia también del siglo XVIII, donde las llamadas castas se van delimitando